En este vídeo vamos a ver la segunda unidad de aprendizaje del módulo Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos Comerciales, titulada Reclutamiento y Retribución de Vendedores. Aquí de lo que vamos a hablar es de cómo conseguir tener el equipo formado y cómo vamos a retribuir el trabajo de ese equipo de ventas. La filosofía que anima a lo que vamos a ver a continuación tiene sentido con esta frase de Steve Jobs, de no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. La idea es que el proceso de selección es un proceso importante, es un proceso que requiere pues una reflexión previa antes de llevarlo a cabo y de incorporar a las personas. El proceso sería algo así. Lo primero es describir el puesto, describir ¿para qué puesto vamos a contratar a esta persona? No es lo mismo un vendedor que va a estar vendiendo en un establecimiento donde va a atender a consumidores y, por ejemplo, no va a tener que recabar nombres, los propios clientes, es un establecimiento de autoservicio, etcétera, que un vendedor que necesita unos conocimientos técnicos, que se va a sentar con empresarios a los que va a tener incluso que asesorar sobre las innovaciones que la empresa aporta a su negocio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante tener claro para qué puesto vamos a hacer el reclutamiento. Recordemos que cuando hemos hablado en temas anteriores de la distribución por territorios, por ejemplo, pues podemos tener vendedores generalistas con un territorio geográfico asignado o vendedores especializados por producto o vendedores especializados por cliente. Bien, pues esto forma parte de la descripción del puesto. Y luego hay que definir el perfil del puesto. La diferencia en el perfil es que ya estamos pensando en la persona, es decir, ¿qué tiene que cumplir una persona para encajar en ese puesto de trabajo? Por así decir, la descripción del puesto es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y el perfil del puesto es qué características tiene que tener una persona para ocupar este puesto con la mayor eficacia y eficiencia y con la mejor productividad. Lo siguiente que tenemos que reflexionar son las fuentes de reclutamiento, de dónde van a salir los candidatos para este puesto. Por supuesto, es importante conseguir un número suficiente de candidatos. Si queremos cubrir 3 puestos, pues deberíamos intentar tener más de 3 candidatos, porque si solo tenemos 3 candidaturas, pues es altamente probable que no haya posibilidad de selección. Por lo tanto, habrá que tener un número suficiente de candidatos. Otro aspecto fundamental que tenemos que decidir es quién va a llevar a cabo la selección. Es decir, ¿vamos a dejar este proceso de selección en manos externas, en manos internas, en manos de un departamento especializado, en manos del departamento que va a que va a ofertar el puesto? Bueno, pues también tendremos que hablar sobre ello. Y finalmente tendremos que tener preparado un plan de acogida. ¿Por qué es importante un plan de acogida? Porque lo que no podemos pretender es que una persona que se incorpora a un puesto de trabajo el primer día ya sepa todo lo que tiene que hacer, cómo moverse en la empresa, etcétera. Pues por lo tanto tendremos que pensar qué plazo o qué primeras actividades tendrá que hacer esa persona para llegar a ser eficaz y eficiente lo antes posible. Bien, una buena selección permite elegir a la persona más adecuada para el puesto. Esto es fundamental. Por eso es importante tener varios candidatos y por eso es importante definir bien el perfil, es decir, las características que la persona tiene que cumplir para evitar que cuando tengamos a las personas delante, pues a lo mejor alguien nos deslumbre, pues porque tenga unos estudios muy avanzados o porque tenga una capacidad de comunicación muy efectiva. Nos tenemos que ceñir a las capacidades que hemos decidido para ese puesto y que las hemos tenido que reflexionar antes. Además, una buena selección también nos permitirá aumentar las posibilidades de que esa persona se incorpore y se integre rápidamente. Y uno de los objetivos fundamentales es reducir la rotación y mejorar el rendimiento a largo plazo. Esto es importante. Vivimos en un mundo en el que las rotaciones en las empresas son enormes, pero esto tiene sentido quizá, no digo que sea ideal, pero se puede justificar en puestos de baja cualificación, donde realmente pues una persona puede no funcionar y en el mercado laboral hay otras personas esperando para incorporarse. En el mundo de la venta esto no solo no es deseable, sino que es contraproducente. Una alta rotación no es buena de cara a los clientes. A nuestros clientes o a los clientes de una empresa no les va a inspirar confianza que hoy les venga a atender un vendedor, mañana venga otro, la semana que viene tenga que hablar con otro, sobre todo si lo que nos anima es
el mantener relaciones a largo plazo. El cliente de alguna manera puede decir, no me vas a convencer de que quieres mantener conmigo una relación a largo plazo si no eres capaz de mantener una relación a largo plazo con tus propios vendedores. Por lo tanto, la estrategia empresarial debe ser de que el personal que está de cara al cliente, el personal de ventas, sea un personal que no rote. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en el momento de la selección y de la acogida. ¿Por qué está formado el perfil de puesto? Pues el perfil de puesto está formado por 3 grandes grupos de características: las actitudes, las habilidades personales y de venta y los conocimientos. Viéndolo en orden inverso, los conocimientos es lo que las personas saben, las habilidades son lo que las personas saben hacer y las actitudes es cómo abordan las personas lo que quieren hacer o lo que no quieren hacer, es decir, la disposición a hacer. Vamos a verlo con un poquito de detalle. ¿Qué actitudes son buenas para la venta? ¿Vale? Aquí no vamos a ver actitudes en general, sino actitudes adecuadas para la venta. Pues fijémonos, aquí tenemos una larga lista. El compromiso. Yo quiero que los vendedores sean capaces de comprometerse con los objetivos de la empresa y con los de los clientes. La determinación. Estar dispuesto a intentar visitar, por ejemplo, a un prospecto o a seguir una relación con un prospecto aunque todavía no nos haya comprado. El entusiasmo. No es de recibo que un vendedor entre con cara acontecida a visitar a un cliente o que tenga mala cara. Es fundamental. Un vendedor debe estar convencido de que su actividad es gratificante y enriquecedora. Paciencia para hacer frente a las dificultades. No solo a veces a los clientes, aunque esta es una de las actitudes que más se repite cuando se pregunta a los propios vendedores que cuál es la que más utilizan, sino también a veces con otros departamentos de la empresa, etcétera. Dinamismo. La labor de ventas es una labor que requiere mucho esfuerzo. Tenemos que tener energía, ser capaces de actuar pues, con rapidez, con diligencia, etcétera. Sinceridad. Sinceridad y honradez. A veces se cree que la labor de ventas es una labor que requiere pues, cierta capacidad para mentir, para engañar. Nada más lejos de la realidad. Los vendedores y las vendedoras más exitosos son personas que actúan con sinceridad, que son capaces de reconocer errores, que son capaces de disculparse y que son capaces en un momento dado de decirle a su empresa que determinado producto o servicio no es conveniente para un cliente. Por supuesto, con responsabilidad. El personal comercial tiene un nivel la importancia de su trabajo es muy grande, tiene que responsabilizarse de lo que hace, no debe esconder los errores, por ejemplo, como decíamos antes. Y coraje, mucho coraje para poderse enfrentar a las dificultades del día a día y a los noes de los clientes. Habilidades personales. Pues habilidades personales son habilidades que se ejercitan, saber escuchar, tener buena memoria. Es verdad que ahora mismo disponemos de dispositivos electrónicos o de todo tipo que nos ayudan a guardar información, pero no, de cara a una conversación es importante acordarse de algo que el cliente ha contado en una conversación anterior. Es muy importante la creatividad. En el trabajo de un vendedor o vendedora, normalmente el porcentaje de cosas nuevas, imprevistas que pueden surgir es muy grande. ¿Por qué? Porque no dependen de ellos mismos, sino que dependen de lo que los clientes pongan encima de la mesa. Por lo tanto, hay que tener un alto nivel de creatividad, de ser capaz de buscar soluciones nuevas a situaciones nuevas que se están presentando continuamente en el día a día, cosa que, por ejemplo, en un trabajo administrativo pasa menos. Normalmente un trabajo administrativo tiene un porcentaje del 50-60% de previsión. Una contabilidad, pues te puede faltar un dato en una factura, pero lo que tienes que hacer con la factura está previsto. Espíritu de equipo. Esto también es muy importante. Tenemos esa visión de que los vendedores son personas individualistas. Es verdad que las personas que trabajan en ventas, lo veremos en otro capítulo de este mismo módulo, tienen que tener un alto nivel de orientación a su propio éxito personal. Pero eso no quiere decir que no tengan espíritu de equipo. Es muy importante porque en pocas organizaciones el vendedor actúa solo. Autodisciplina. El trabajo del vendedor muchas veces no está supervisado el 100% del tiempo. Estás en la calle o estás solo en una tienda, pues la autodisciplina es lo que te obliga a hacer lo que tienes que hacer en vez de hacer lo que te apetece hacer. Esto es un factor muy importante. Lógicamente, tener tacto y mano izquierda, facilidad de palabra y empatía, que son características o habilidades
Son habilidades que son necesarias para la comunicación con otras personas, la comunicación efectiva con otras personas. Habilidades para la venta son habilidades específicas para vender. Entonces, aquí estamos hablando de ser capaz de encontrar clientes, ser capaz de cultivar relaciones. Algunas de estas habilidades requieren de las habilidades anteriores y de las actitudes anteriores. Detectar necesidades, tener capacidad de cierre. La capacidad de cierre es importantísima, darnos cuenta de cuando el cliente está dispuesto ya a cerrar una operación, porque en la labor comercial el tiempo de cierre de una operación es importante. El tiempo que estamos utilizando con un cliente antes de que cierre una operación, estamos dejando de emplearlo en conseguir otros clientes o en conseguir otras ventas. Ser capaz de dar un servicio postventa y, muy importante, ser capaz de dar retroalimentación a la empresa. Por último, los conocimientos. He ordenado así, están ordenadas así las características, actitudes, habilidades y conocimientos. Ya lo veremos y lo veremos en otro capítulo también más adelante, cuando hablemos de la formación. ¿Por qué? Los conocimientos son importantes. De hecho, si preguntamos a alguien qué es lo que más valora en un vendedor, la mayoría de las veces va a expresar verbalmente que lo que más valora es que conozca su producto. Pero luego, a la hora de la verdad, no es cierto. Las personas no valoramos más que el vendedor tenga conocimientos que sea capaz de escuchar, que esté disponible para nosotros, que si que cumpla sus compromisos, que si ha quedado en llamarnos, nos llame. Nos parece que los conocimientos son muy importantes, pero los conocimientos son algo que está ahí y que muchas veces se puede consultar, se puede preguntar. No obstante, es importante también o es necesario que el vendedor tenga unos conocimientos básicos sobre, pues, no básicos, unos conocimientos que le den seguridad sobre su propia empresa, los procedimientos de su propia empresa, los productos, por supuesto, los servicios que presta su empresa y que tenga conocimiento sobre el mercado, es decir, el sector en el que se mueven sus clientes y sobre la competencia que se va a encontrar. ¿Es absolutamente crítico estos conocimientos frente a otras habilidades? Es decir, ¿es más importante que un vendedor conozca los productos que sepa escuchar? Pues habría que verlo. En principio, la experiencia nos dice que no. Es mucho más importante que cuando busquemos personas para contratarlos para un puesto de ventas, busquemos personas que sepan escuchar, que ya habrá tiempo de que se aprendan los productos de la empresa. Bien, en cuanto a las fuentes de reclutamiento, pues tenemos dos alternativas. Reclutar para un puesto de vendedor personas que ya están dentro de la organización o reclutar personas que están fuera de la organización. Cada una de ellas tiene su propia metodología, por así decir. Si reclutamos internamente, pues podemos hacer publicaciones internas, personas que se reincorporan porque estaban fuera, pueden ser promociones o incluso transferencia, cambios en horizontal. Normalmente la forma de conseguir este reclutamiento es a base de comunicación interna. El reclutamiento externo, pues el reclutamiento externo se hace a través de bolsas de empleo, instituciones educativas, si lo que estamos intentando es contratar personas a las que luego vamos a formar, asociaciones profesionales. Los propios clientes a veces son fuente de reclutamiento externo, otros colegas, e incluso no lo desdeñemos, personas que están en la competencia. ¿Qué ventajas tiene el reclutamiento interno? Pues en el reclutamiento interno la integración es fácil, la persona ya está dentro de la empresa. Además, permite una planificación de carreras dentro de la empresa pues mucho más adecuada. No tenemos que enseñar a esa persona muchas veces ni siquiera los productos o los servicios de la empresa. El conocimiento de la propia empresa, de sus procedimientos internos, está asegurado. ¿Qué ventajas tiene el reclutamiento externo? Pues el reclutamiento externo nos da la ventaja de que posiblemente si internamente vamos a reclutar a alguien no a través de una promoción, sino a través de un cambio funcional, es decir, una persona que está en otro departamento, es posible que a lo mejor no cumpla de manera exacta lo que estamos buscando y el proceso de formación pues pueda ser más largo. A lo mejor externamente somos capaces de conseguir candidatos que cumplan mejor ese perfil de puesto. Y, por supuesto, cuando buscamos perfiles que en la empresa todavía no existen, imaginemos que estamos abriendo una nueva sucursal y hemos creado una nueva línea de producto,
pues es probable que en la empresa no haya perfiles, no haya personas que cumplan el perfil para esa nueva línea de productos o esa nueva línea de actividad. ¿Cómo captamos a los candidatos? Bueno, esto es interesante porque en esta diapositiva se nos ha deslizado algo que está ya bastante antiguo, aunque todavía sigue existiendo, que son los anuncios en prensa. Todavía siguen saliendo anuncios en prensa, en la prensa económica, por ejemplo, sigue publicando anuncios para la captación de profesionales. Normalmente suelen ser profesionales de alta dirección, perfiles muy particulares, pero todavía se siguen viendo algunos anuncios en prensa. Lo que es verdad es que lo que ya no hay es lo que había antes, la página de anuncios de selección que había en todos los periódicos. Importante, las empresas de selección. Son empresas especializadas en la selección de personal. Otra fuente de captación de candidatos puede ser recomendaciones de la propia empresa. Muchas veces en España tenemos una cierta desconfianza de esto, algo así como es que va a entrar el recomendado de determinado director o de determinada persona. Bien, los americanos esto lo tienen muy bien resuelto y muchas veces en las empresas americanas y en particular en empresas incluso multinacionales se busca que en los procesos de selección los empleados se mojen y recomienden personas. No nos engañemos. Si yo trabajo en una empresa y quiero mantener mi prestigio, no voy a recomendar a alguien que me vaya a hacer quedar mal, a alguien que luego quede mal y me haga quedar mal a mí. Luego, el personal de la propia empresa es una buena fuente de captación de candidatos. Colegios de comerciales, recomendaciones de los vendedores, etc. Fuentes hay muchísimas. Un aspecto importante que dijimos que había que planificar. ¿Quién hace el proceso de selección? ¿El propio personal de la dirección de ventas o de la línea de ventas? ¿El personal de recursos humanos que está especializado en estos aspectos? ¿Ambos? Bien, esto es muy importante. En el mundo comercial, en la captación de vendedores, puesto que los responsables de ventas se juegan el negocio, por así decir, es importante que participen en el proceso de selección. No es tan recomendable que un jefe de ventas, por ejemplo, un directivo de ventas, haga todo el proceso de selección de candidatos. Hay unas partes del proceso de selección que veremos después que necesitan ciertos recursos especializados. El análisis de la comunicación no verbal, el análisis de las formas de comunicación. Hay herramientas como test, etcétera, que veremos también a continuación. Pero sí es importante que la persona que va a trabajar con ese empleado o empleada que se va a incorporar a la organización haya tenido la oportunidad de hacer una valoración previa antes de que se incorpore. Entonces, bueno, aquí hay una frase, quizá es un poquito exagerada, que es un responsable de ventas se la juega cuando selecciona a un vendedor, así que es preferible que se ahorque con su propia cuerda que con la de otros. Es decir, puestos a equivocarse, pues es preferible que sea capaz de valorar si se va a cometer un error o no. Eso no quiere decir que se vaya a equivocar, pero es importante que por lo menos luego pueda responsabilizarse del propio error que haya podido cometer. Bien, aquí estamos en el proceso de selección. Hemos dicho que es importante la descripción del puesto. La descripción del puesto consta de dos partes. Una, la descripción de las tareas, es decir, qué tareas y actividades se van a realizar en ese puesto y qué cualificaciones o competencias son necesarias para desempeñarlo con eficacia o eficiencia. Muy importante, en muchas empresas se tiene la tentación de describir los puestos en función de las personas que los ocupan en el momento en el que se hace la descripción. Eso es un error. A veces las personas que ocupan un puesto no cumplen al 100% las características que debería tener ese puesto. No pasa nada, no hay que echarlas. Simplemente hay que ayudarlas a cubrir aquellas carencias que pudieran tener y es importante además valorar aquellas potencialidades que también tienen de antemano. Entonces, la descripción de un puesto es la descripción de una posición en el organigrama. El perfil o la descripción del perfil de puesto, pues es algo parecido a esto que tenemos aquí. Esto es una descripción de puesto y aquí vemos las funciones que asignamos. Decimos, estas funciones son las que tiene que cumplir, las que tendrá que luego, de las que tendrá que responsabilizarse esta persona. Son funciones genéricas, pues visitar a los clientes de su cartera con la frecuencia correspondiente. Fijémonos, las funciones no son tareas. Esto es muy importante. Visitar a los clientes de su cartera asignada con la frecuencia correspondiente según su clasificación no es una tarea, no es visitar clientes, visitar 10 clientes todos los días
y con duración de 20 minutos. No es eso. Esto es una descripción genérica. Su función es visitar a los clientes que tenga asignados. Su función es incrementar activamente la cartera de clientes mediante visitas, etcétera, etcétera. Incrementar la penetración en los clientes, detectando necesidades y ampliando las compras de dichos clientes, etcétera, etcétera. Es decir, son funciones genéricas, no tenemos que entrar al detalle de y los lunes tendrá que hacer no sé qué y los martes se tendrá que reunir con no sé quién, los miércoles tendrá que hacer esta otra cosa. ¿Qué conocimientos y competencias consideramos que son necesarios para llevar a cabo estas funciones? Bueno, pues estas que hemos puesto aquí. Esto es un ejemplo de cómo se debe definir una descripción de puesto. Dentro del proceso de selección, un aspecto importante son las entrevistas. Por eso decíamos que a veces también tienen que participar personas cualificadas, personas que sean capaces de hacer entrevistas en las que obtener información relevante. De nada sirve hacer una entrevista que dure 2 horas en la que se ha estado charlando sobre las dificultades del sector o las dificultades de las ventas o sobre determinado cliente si al final no tenemos una información relevante sobre las competencias de la persona candidata. Entonces, existen diferentes tipos de entrevistas. Una entrevista preliminar, que es la que podemos tener para conocer si esta persona cumple unos determinados básicos. ¿Qué vamos a ver en la entrevista preliminar? Pues vamos a ver la postura de esta persona, cómo se presenta una entrevista, es puntual o no es puntual, su aspecto físico es un aspecto medianamente cuidado, cumple unos mínimos estándares pues, de higiene o de presencia, etcétera, etcétera. Tiene unas habilidades de comunicación básicas. Luego existen entrevistas en profundidad. Concretamente se pueden dividir en dos, una en profundidad dirigida o no dirigida. Una entrevista en profundidad no dirigida es una entrevista en profundidad donde se le pregunta a la persona candidata sobre una multitud de aspectos que tienen que ver con sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. Mientras que la entrevista en profundidad dirigida está muy dirigida a lo mejor a un aspecto concreto. Imaginemos que estamos entrevistando a un vendedor especializado en un determinado sector. Pues la entrevista en profundidad dirigida será una entrevista con la finalidad de ver hasta qué punto esta persona conoce el sector para el que le estamos seleccionando. Y luego existe una modalidad de entrevista llamada comparativa, muy utilizada por las empresas americanas en general, americanas en Estados Unidos y americanas en Latinoamérica, que es la empresa comparativa, que consiste en invitar a varios candidatos a la vez y tener conversaciones en las que los vemos desenvolverse de forma comparativa. De alguna manera, eso permite también a la persona que está haciendo la entrevista darse cuenta de cómo funcionan o cómo se desenvuelven los candidatos en situaciones en las que están con otras personas. Por supuesto, la entrevista de selección debe responder a un plan predeterminado, a una planificación previa. En el proceso de selección también pueden llevarse a cabo pruebas de selección. Lo comentamos, son pruebas, pueden ser pruebas psicotécnicas, para ver, en las pruebas psicotécnicas se detectan actitudes y habilidades, pueden ser pruebas de conocimientos y competencias, a veces se hacen teatros de venta, role-playing. Es muy importante saber que los test psicotécnicos son una ayuda, no son el elemento fundamental para tomar la decisión. Y luego también tenemos que trabajar el contrato de trabajo, es decir, la persona, hemos hecho el proceso de selección y ahora le tenemos que ofrecer unas condiciones. Muchas veces la oferta de las condiciones se hace incluso durante el proceso de selección, por lo menos la propuesta, es parte de la información que se le da al candidato. A la persona candidata no solo se le hacen preguntas, también hay que explicarle cosas, contarle lo que va a hacer en la empresa, qué es lo qué tipo de funciones va a tener que cumplir, qué se espera de él o de ella, etcétera, etcétera. Bueno, los contratos de trabajo son los que en cada circunstancia la legislación permita. En España, en estos momentos, pues tenemos dentro de los contratos laborales, es decir, los contratos donde la persona trabaja por cuenta ajena, trabaja para la empresa, pues existe el contrato indefinido, existe el contrato temporal, existe un contrato llamado para la formación y el aprendizaje. Normalmente el contrato para la formación y el aprendizaje está dirigido a personas que no tienen cualificación, es decir, que no tienen estudios. Y el contrato en prácticas, que es también un contrato con una duración determinada, pero que está dirigido a personas con titulación, o bien formación profesional de grado superior o titulación universitaria.
Normalmente los contratos para la formación y el aprendizaje y los contratos en práctica son contratos que es verdad que tienen una duración temporal, pero que está previsto que a la finalización de los mismos se conviertan en contratos indefinidos. Y luego tenemos el contrato mercantil o de agencia, que ya se ha estudiado en otros módulos de este mismo curso, donde la relación no es una relación laboral, sino que es una relación mercantil. La persona que se incorpora al equipo de ventas es una persona que se incorpora como trabajador por cuenta propia, es decir, como empresario individual. Y ahora pasamos a hablar de la retribución. ¿Cómo pagamos a los vendedores? Hay que pensar dos aspectos: cuánto se les paga y cómo se les paga. Bien, la retribución de vendedores tiene varias finalidades. Por supuesto, retribuir un trabajo realizado, pero al final esto tiene un efecto que es múltiple. Estimula la motivación individual, es decir, un buen programa de retribución estimula la motivación, refuerza la transmisión de prioridades, es decir, si no solo pagamos un salario, sino que además pagamos en función de la consecución de unos objetivos, pues la persona vendedora, la persona que está haciendo las actividades de venta, sabrá en qué tiene que focalizar sus prioridades. Mejora la comunicación con cada vendedor, define claramente lo que hay que hacer y de alguna manera hace ver por qué se va a evaluar a la persona. Si te pago por conseguir A, B y C, es probable que el éxito lo voy a medir en función de la consecución de A, B y C. Las ventajas de una buena retribución para los vendedores y de una retribución meditada y de una retribución digna e incluso yo me atrevería a decir atractiva para el vendedor, pues hace al equipo profesional más productivo. Como he dicho antes, se fijan los objetivos. Lógicamente, aumentan las ventas de la empresa. Si el vendedor está bien retribuido, querrá trabajar más, querrá quedarse en la empresa y, por lo tanto, aumentará su función, que es la de vender. Por supuesto, fija el nivel de gastos. Si nosotros tenemos una retribución bien pensada, pues sabremos lo que nos va a costar el trabajo del vendedor. Permite una supervisión y es motivador. ¿Qué requisitos debe tener una retribución de vendedor o la retribución del equipo de ventas? Primero, tiene que ser una retribución clara, tiene que ser sencilla. El vendedor o la vendedora tienen que entender bien por qué se les paga. También tiene que ser flexible y adaptable, es decir, cambios drásticos en el mercado pueden dar lugar a cambios en los resultados y de alguna manera eso debe estar previsto. Por supuesto, tiene que ser justa y equitativa. Y esto es muy importante. Justo y equitativo no quiere decir igual. No necesariamente todas las personas del equipo de venta tienen que cobrar lo mismo. Lo que sí es verdad es que tienen que sentir que se les está pagando lo mismo por un esfuerzo igual. Es decir, esfuerzo equivalente y resultados equivalentes deben obtener retribución equivalente. Tiene que ser proporcional, un sistema de retribución debe ser proporcional y progresivo. A mejor resultado, debería estar acompañado por una mejor retribución. Esto no siempre es así, no todas las personas que trabajan en equipos de ventas reciben retribución variable, que sería el caso que estamos hablando aquí. Pero es una fórmula extendida y fácil de implantar. Tiene que ser objetivo en la aplicación y tiene que ser predecible. Esto también es muy importante. Una persona que está desarrollando su actividad comercial tiene que tener claro que determinado contrato de ventas o determinado objetivo conseguido va a tener una retribución X y debe ser capaz de ir en su día a día sabiendo qué retribución puede esperar por una actividad determinada. ¿Qué posibilidades hay en la retribución de vendedores? Pues estas que tenemos aquí. Puede ser una retribución fija o variable, ya lo he comentado antes. Es verdad que en España no hay mucha costumbre de retribución variable, sorprendentemente. Digo sorprendentemente porque el trabajo de ventas se presta a obtener una retribución variable, pero tampoco es tan frecuente. Normalmente, por ejemplo, las personas que trabajan en tiendas rara vez tienen una retribución variable y desde luego a veces no tienen una retribución variable que sea significativa y si no es significativa no es incentivadora. Muchas veces la retribución variable se utiliza incluso casi más bien para castigos, es decir, si no haces determinadas cosas no consigues tu retribución variable, eso es muy negativo. La retribución variable debe servir para incentivar, para motivar a conseguir objetivos ambiciosos.
La aditividad puede ser positiva o negativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mejores resultados van a obtener mejor retribución, pero también que en un momento dado, pues posibles devoluciones de los clientes van a hacer que, o reclamaciones de los clientes pueden suponer una merma, una reducción de esa retribución. Y luego se pueden dar incentivos no monetarios, que pueden ser pues, retribución en especie, en el sentido de pues, el uso de un vehículo, entendiendo por el uso de un vehículo no el vehículo de trabajo, sino el uso de un vehículo que se puede la persona llevar a su casa. Pues el, el la guardería, dinero para un gimnasio, etcétera, etcétera. Premios, es decir, la empresa puede organizar concursos y permitir que la persona, pues por la consecución de un determinado objetivo, obtenga un determinado premio. O el haber conseguido todo el 100% o superar a lo mejor un 5% de su objetivo a final de año, también permite obtener un premio. Esto es muy frecuente también en las empresas americanas, que es donde está muy extendido además el uso de remuneración variable y los incentivos no monetarios. Por ejemplo, ya muchísimas empresas incluyen seguros de vida o seguros de enfermedad en la retribución, en los incentivos no monetarios para el personal comercial. Bien, y una vez que tenemos hecho el proceso de selección, hemos comentado a nuestro personal, a nuestros candidatos, las condiciones económicas y de contratación que les vamos a proporcionar, la persona se ha incorporado a la empresa y ahora llega el momento de la acogida de la que hablábamos. La acogida de vendedores lleva un proceso. Este proceso no siempre está separado en fases, pero un proceso de acogida de vendedores debería contemplar estos seis objetivos o estas 6 actividades, aunque se hagan todas en un día, pero debería contemplarlas. Una sesión informativa inicial, es decir, la persona entra y se le dan unas nociones básicas de cómo funciona la empresa, de qué puesto va a ocupar en la empresa, de dónde va a estar, quién es su personal, su directivo o su director o su jefe directo, quiénes van a ser sus compañeros, etcétera, etcétera. Lo siguiente, o no lo siguiente, sino en el mismo momento, debería existir en la empresa un manual de ventas, es decir, un documento físico, y cuando digo físico puede ser digital, donde la persona tenga las instrucciones relacionadas con los productos que tiene que vender, quién es la competencia, cuáles son los argumentos de venta que se utilizan en la empresa, etcétera, etcétera. Además, debe recibir formación específica. Muchas veces el manual de ventas y la formación específica están juntos, es decir, la formación específica consiste en una sesión de trabajo o en varias en las que el material con el que se trabaja es el propio manual de ventas. Una vez que la persona tiene una formación básica, ya digo, la formación específica que incluiría, pues incluiría la información sobre la empresa, los procedimientos de la empresa, el conocimiento del sector, la competencia, etcétera. Pues una vez que la persona ha recibido esta formación específica, debe integrarse en el departamento. Ya digo, esto debe contemplarse siempre en la acogida de vendedores, aunque no necesariamente tenga que ser por este orden. A veces la formación específica se da unos días después y se ha dado antes la integración en el departamento. La integración en el departamento es pues, conocer, como decía antes, a su supervisor directo, a sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Importantísima la conexión con otros departamentos. Los departamentos comerciales no están solos en la empresa, trabajan con departamentos de administración, de postventa, de logística, etcétera. Pues en ese momento, en un momento dado, hay que presentar a esas personas, a personas con las que va a tener que contactar y saber quién es quién en cada uno de esos departamentos. Y finalmente, empezar las primeras ventas. Estas primeras ventas, dependiendo del perfil del vendedor y de la empresa, pueden ser unas primeras ventas en solitario, si estamos hablando, por ejemplo, de un vendedor muy experto que incluso a lo mejor conoce a algunos clientes y que sigue en su sector, o bien si es una persona que necesita cierto asesoramiento o acompañamiento, unas primeras ventas acompañado o bien de su supervisor o bien de un compañero más experto, etcétera, etcétera. La sesión informativa inicial, como ya he dicho, pues debe incluir estos elementos. Informar sobre la empresa, lo que va a tener que hacer y hacer un plan de trabajo para los primeros meses. Esto también es muy importante. Muchas veces las personas se incorporan y no tienen muy claro
qué es lo que van a tener que conseguir o qué se espera de ellas en los primeros, si no primeros meses, por lo menos en las primeras semanas. El manual de ventas. Aquí tenemos pues algunos elementos que debe incluir ese manual de ventas, herramientas de trabajo. Lo lógico es hacer un análisis de mercado, salvo si la persona lo conoce, pues hasta puede hacer aportaciones, información completa de los productos, la política comercial, la metodología de trabajo, los niveles de delegación, por cierto. El elevator pitch, aquí lo que estamos hablando es de un mínimo argumentario, es decir, el argumentario básico que se le proporciona a esa persona para las visitas que hace a sus clientes. Es decir, es pues un conjunto muy básico de cosas que debe contar a sus clientes cuando hace esas primeras visitas. Y luego, una formación específica. Nos preguntamos, ¿se puede enseñar a vender? Sin duda, se puede enseñar a vender, todo se aprende. En aquella descripción del perfil que dijimos antes, estaban incluidos los conocimientos que se pueden enseñar, las habilidades que se pueden ejercitar y las actitudes. Lo que es más difícil enseñar son las actitudes. Por lo tanto, y aprovecho para decirlo aquí, en un proceso de selección deben primar las actitudes respecto de algunas de las otras características. Es decir, si estoy buscando a alguien que tenga una actitud de proactividad, paciencia, automotivación, etcétera, es preferible que la persona seleccionada tenga esas actitudes y las traiga ya de casa, por así decir, que los conocimientos ya se los enseñaremos en la empresa. Incluso si no tiene habilidades de cierre, no pasa nada, ya se las enseñaremos también. La integración en el departamento, como decía, es fundamental. La conexión con otros departamentos, que como vemos aquí, pues esos otros departamentos con los que un vendedor debe estar en contacto, pues pueden ser cualquiera de ellos. Y iniciar las primeras ventas, o bien solo o bien acompañado. Para terminar, vamos a hablar de la promoción de vendedores. Los vendedores, cuando entran en la empresa, deben también saber qué nivel de carrera o qué recorrido van a tener en esa empresa. Esto también es importante. ¿Se van a quedar toda la vida de vendedores? Bien, la carrera de una persona que está en el departamento comercial, pues tiene estas fases. O sea, la persona entra en la fase de exploración, está aprendiendo, pasa a la fase de establecimiento, ya tiene seguridad, ya conoce bien cómo moverse en la empresa, ya conoce a sus clientes. Normalmente, en una situación normal y entendiendo pues que entra una persona joven y que hace su carrera en la empresa, la fase de establecimiento además coincide pues con el establecimiento personal, pues el tener una familia, etcétera, etcétera. Luego está la fase de raíces. La persona ya se siente comprometida con la empresa, ya ha hecho relaciones duraderas dentro de la empresa y normalmente en la fase de raíces la persona ya es capaz incluso de ayudar a otros y de aportar a otros más de lo que necesita recibir. Y finalmente, pues lógicamente todos llegamos a lo que se llama la fase de retirada. Nos estamos ya, la persona pues no tiene más que aprender o la capacidad de aprender dentro de la empresa se ha quedado corta y bueno, pues en ese caso a lo mejor se puede plantear la salida de esta persona de la línea comercial, no de la empresa. ¿Qué alternativas de promoción tiene una persona dentro de una empresa? Pues estas que tenemos aquí. Se les puede dar más responsabilidad dentro de su misma función. Territorios más amplios, clientes más importantes, etcétera. El siguiente paso sería darle mando sobre sus iguales, sobre más vendedores, coordinador de tienda, de territorio, la jefatura de ventas. El siguiente paso es tener, digamos, de escalada, es tener mando sobre otros mandos. Es ser director de ventas, director de producto, por ejemplo, ser director de varias sucursales, etcétera, etcétera. Y finalmente, en esa fase que decíamos de retirada, que normalmente suele coincidir con esa fase de retirada, a la persona se le puede dar la responsabilidad en áreas que ya no son la línea directa comercial. Es decir, sigue vinculado a lo mejor al departamento comercial, pero ya no directamente vendiendo, sino formando a otras personas en áreas de marketing, de planificación, como staff asesor, etcétera.
Bien, como resumen, pues lo que tenemos que decir es que el reclutamiento de vendedores, lógicamente, se lleva a cabo para conseguir los objetivos de la empresa. El proceso de reclutamiento debe ser una actividad planificada y lo primero que tenemos que definir claramente es qué puesto va a ocupar esa persona y qué tiene que hacer en ese puesto. Lo siguiente es el proceso de captación, selección y contratación y acogida. Y dos aspectos importantes dentro del diálogo con el vendedor y de lo que le podemos ofrecer al vendedor es la retribución, lógicamente, que es clave para conseguir los objetivos de la empresa, y el poder proporcionar a esa persona que se incorpora a la organización. Tengamos en cuenta que hemos hablado de que incorporamos a personas no para tratando de evitar rotación, es decir, la finalidad es que la persona se quede tiempo en la organización, pues darle un plan de carrera. Es importante el plan de acogida y en ese plan de acogida contarle a la persona cómo va a evolucionar su carrera dentro de la empresa. Muy bien, y con esto hemos terminado este segundo tema, hablando del reclutamiento y retribución de vendedores. Seguiremos con más vídeos y más asuntos importantes.